Mañana por medio de su palabra y seguimos con la exposición de la epístola de Santiago, pero hoy son los dos últimos versículos. Hoy es en la última predicación de esta serie sobre Santiago, y te invito a que te sitúes en Santiago capítulo 5 verso 19. Santiago capítulo 5 verso 19. Leemos lo siguiente: mis amados hermanos, si alguno de vosotros se aparta o se extravía, en otra versión, de la verdad, y otro lo hace volver, podéis estar seguros de que quien haga volver al pecador de su mal camino salvará a esa persona de la muerte y traerá como resultado el perdón de muchos pecados, o como dice otra versión, cubrirá multitud de pecados. Vamos a hablar con nuestro Padre. Amado Padre nuestro, te damos muchísimas gracias una vez más por tu palabra, Señor. Estamos deseosos, Señor, de que tú hables a nuestro corazón. Usa a este siervo tuyo imperfecto, Señor, para compartir, Señor, con gracia esta palabra que has dispuesto para este día, para nosotros. Te pedimos la intervención de tu Espíritu Santo, iluminando nuestros corazones, nuestras mentes, para que podamos entenderla tal cual tú deseas que la entendamos, Señor, que lleve el fruto para el cual tú la envías. Te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Y amén. Bueno, esta predicación yo la he titulado Exhortar. Exhortar. O lo que podríamos decir que es el cuidado espiritual mutuo. Cuidado espiritual mutuo entre el pueblo de Dios. Terminamos la anterior predicación el domingo pasado, hablando de confesar y perdonar nuestros pecados los unos a los otros. Y vimos que era necesario, totalmente necesario, cuando ofendemos a una persona, pedirle perdón, buscar la restauración. Pero en estos dos últimos versículos, Santiago enfatiza algo que a mí me ha llamado la atención, y es el cuidado mutuo entre los creyentes, entre hermanos. El cuidado mutuo y la responsabilidad espiritual que cada uno de nosotros y de nosotras tiene respecto a su hermano. Santiago nos ha presentado algunos pecados en los que podemos incurrir a lo largo de la epístola. Por ejemplo, el mal uso que podemos hacer de la lengua. Podemos hacer mal uso de la lengua. O la inconstancia en nuestro caminar cristiano. Ser inconstantes, ir de aquí para allá, ir para adelante, pero luego volver para atrás. Prometer, pero luego no hacer, o retroceder. Nos ha hablado del pecado del doble ánimo. Nos ha hablado Santiago del deseo de las riquezas, el buscar las riquezas aun a expensas de otras personas. Nos ha hablado acerca de la oración interesada, la oración que no tiene resultado. Nos ha hablado acerca de hacer la acepción de personas, distinguir entre una persona y otra. Y Santiago, a lo largo de esta epístola, nos ha presentado esa posibilidad de pecado. Pero concluye con un broche maravilloso. Dice: cuando detectes algo de esto en uno de tus hermanos, exhórtalo a que deje esa condición. Exhórtalo. Cuídalo. Esta es la 15ª predicación sobre la epístola de Santiago. Esta es la 15. Y concluimos así la epístola, con este broche maravilloso, ¿no? Todos estos pecados que nos presenta Santiago, tenemos que tener cuidado de nosotros mismos y de quienes están cerca de nosotros. Yo te invito a que puedas escuchar una y otra vez las 15 predicaciones, pero no solamente que te aferres a lo que yo digo, sino que dejes que el Espíritu Santo te hable, te confronte. Yo sé que a lo largo de estos 15 domingos Dios te ha hablado. Dios nos ha explicado por qué ocurren estas cosas en nuestra vida.
Y por eso te invito a que escuches, a que vuelvas a leer la epístola de Santiago, a que compartas las predicaciones también, claro que sí, con personas que quizás entiendas que las necesitan, que necesitan entender estas cosas. Es de suma importancia. ¿Qué papel juegan las riquezas en tu vida? ¿Qué papel juega la acepción de personas en tu vida? Todo esto es importante. Hay muchas personas fuera de aquí que están esperando a que alguien les explique estas cosas. Y tú puedes ser un instrumento para esto. Por lo tanto, no te canses de compartir la palabra. No te canses de leerla. No te canses de divulgarla. No te canses de divulgar la obra de Cristo. Bien, debemos ejercer un cuidado espiritual mutuo y benéfico, como exhortando en forma privada, pero también por medio de la palabra. Lo que yo estoy haciendo en esta mañana, al exponer la palabra del Señor, es exhortaros. La palabra exhortar, a veces la confundimos y pensamos que es reñir, es regañar, pero la palabra exhortar en la Biblia es acercar a las personas a Cristo, animarlas a venir a Cristo, a estar más cerca de Cristo. Eso es exhortar, es animar, es advertir a que las personas necesitan acercarse a Cristo. Entonces vamos a intentar cambiar ese paradigma que a veces tenemos en nuestra mente, ¿no? Que me exhortó y parece que me riñó. No te ha reñido. Te ha animado, te ha advertido de que necesitas acercarte a Cristo. Y esta es una labor que tenemos todos, no solamente el pastor, sino todos los creyentes, como vamos a ir viendo ahora en la epístola. Ahora bien, en este mundo, la iglesia podríamos compararla con un barco de rescate en medio de una tormenta, ¿a que sí? Entonces nosotros vamos en ese barco que es la iglesia y en un mundo tumultuoso y tormentoso donde hay cantidad de náufragos. Y nosotros tenemos la obligación de rescatar a esas personas, de echarles mano. Pero fíjate, hay veces que incluso en el movimiento de ese barco, en las olas, en la tormenta, hay personas que estando en el barco caen al mar otra vez. Estamos viendo la imagen, estamos ya en el barco, pero esos movimientos bruscos del barco hacen que alguien caiga. ¿Sabéis de dónde viene la expresión "se salvó por los pelos"? La expresión "se salvó por los pelos" viene de los marineros. En tiempos los marineros que viajaban en barcos, pues a veces de vela, a veces de vapor, solían llevar la melena larga, muy larga. Porque si alguien en un movimiento del barco brusco caía al agua, quizás otro pudiera echarle mano de los pelos, sujetarlo y de ahí cogerle también el brazo y sacarlo del agua. Y por eso de ahí viene esa expresión, dice, se salvó por los pelos, o no le atropelló el coche por los pelos. Bueno, pues en la iglesia nosotros deberíamos llevar todos el pelo largo, por si acaso. Y no te importe llevar el pelo largo, porque la travesía es dura. No te importe llevar el pelo largo. No te importe que de vez en cuando tu hermana o tu hermano te eche mano al pelo, porque quizás es que estés en el agua. Es muy importante que entendamos estas cosas, ¿verdad? Por los pelos. Se salvó por los pelos. Algunos no tenemos posibilidad, ¿verdad? Ya de que nos cogen por los pelos. Estoy mirando, somos unos cuantos ya, ¿no? Ay, muchas gracias. Dios te lo pague. Vale, vamos allá, vamos a meternos en estos dos versículos. Ya nos hemos metido, pero quiero leerlos con vosotros. Dice, mis amados hermanos, si alguno de vosotros se aparta, se extravía de la verdad y otro le hace volver, lo acerca a Cristo de nuevo. ¿Cuál es el peligro? El peligro es que podemos apartarnos, que podemos extraviarnos del camino en el cual estábamos. Y
Fijaros bien que aquí Santiago habla de hermanos. No está hablando de personas de fuera, está hablando de hermanos. Dice, nos podemos apartar, nos podemos extraviar de la verdad. Y alguien me dirá, ¿qué cosas pueden hacer que yo me extravíe o que me aparte de la verdad? Mira, yo he cogido 3 y me parecen muy importantes y os las voy a compartir. La primera es por influencia ajena, por opiniones ajenas que son medias verdades, pero que se parecen al Evangelio. Medias verdades. Hay que tener mucho cuidado y hay que estar muy convencidos de que lo que estamos escuchando es el Evangelio puro de Jesucristo. Como cantábamos, nada más. El resto, las demás cosas, hay que escucharlas, hay que valorarlas, hay que examinarlas, pero no hay que igualarlas a lo que Cristo nos da. La primera es la influencia ajena. La influencia de un amigo, una amiga, la influencia de un vecino, una vecina, influencias que vienen a nuestra vida y que nos alejan de la verdad. La segunda es el cansancio. Es verdad, a veces seguir a Cristo resulta, pues, trae cansancio a nuestra vida. Es un esfuerzo. Luego os lo compartiré, pero es que llevar la cruz de Cristo, no la llevamos por nosotros mismos. Nuestra cruz son personas, son cosas que el Señor pone en nuestra vida para que llevemos. ¿Has pensado alguna vez que Cristo no llevaba la cruz por Él? ¿Por quién llevaba la cruz Cristo? Por mí, por ti. Y cuando Cristo dice, el que quiera seguirme, que tome su cruz cada día y me siga, parte de esa cruz son las personas que Dios ha puesto cerca de ti. Tu cruz son personas también. Cristo no llevó la cruz por Él, la llevó por mí y la llevó por ti. Y nosotros cuando tomamos nuestra cruz, muchas veces no es porque yo esté enfermo, no es porque necesite aquello o esto, a veces se dice, no, ¿qué cruz me ha caído? No. Es otras personas que tienes cerca y por las cuales tienes que esforzarte. Y eso provoca cansancio. Eso provoca cansancio. Y ese cansancio puede provocar que nos apartemos de la verdad, que totalmente nos alejemos de Él. Y en tercer lugar, por no conocer suficientemente la verdad que el Evangelio nos presenta. No conocer suficientemente la verdad. No me canso nunca de decir una y otra vez, leed las Escrituras, profundizar en el Evangelio, orad al Señor cuando lo estáis leyendo, que el Señor os hable, no os quedéis solamente con lo que el pastor dice o con lo que aquel pastor dice, no, deja que el Señor te hable personalmente, que Él transforme tu corazón, que lo fortalezca. Yo no sé si habéis visto alguna vez la película de Alicia en el País de las Maravillas. Yo no la he visto entera, tengo que reconocerlo, pero hay un pasaje que me llamó mucho la atención. Y es que cuando ella va por el bosque oscuro aparecen unos ojos brillantes y son los del gato, el gato Cheshire, o no sé cómo se diría, será Cheshire, ¿no? O algo así. El gato es el gato sonrisa, se aparece una sonrisa enorme y Alicia le pregunta y le dice, ¿qué camino debo tomar? Y el gato, que es muy inteligente, le dice, ¿dónde quieres ir? Y dice ella, no importa. Y le dice el gato, entonces no importa el camino que tomes. Si no sabes dónde quieres ir, si no te importa dónde quieres ir, no importa el camino que tomes. Necesitamos conocer la verdad de Cristo, necesitamos conocer su Evangelio bien porque queremos ir hacia Él. Nosotros sí sabemos dónde queremos estar. Queremos vivir en su presencia constantemente.
La tercera cosa es no conocer suficientemente dónde vamos, qué nos ofrece Cristo. La influencia ajena de un amigo, una amiga, una persona que hay cercana a nosotros, el cansancio de llevar nuestra cruz y, en tercer lugar, no conocer suficientemente la verdad. Esas tres cosas pueden hacer que nos alejemos de la verdad, que nos extraviemos de la verdad. En Hebreos capítulo 3, verso 12, Hebreos 3, 12, dice: por lo tanto, amados hermanos, cuidado, y esto lo pone con signos de admiración, aseguraos de que ninguno de vosotros tenga un corazón maligno e incrédulo que, ¿qué dice la palabra? Que lo aleje del Dios vivo. Y sigue el verso 13 y dice: advertiros unos a otros. No dice que te advierta el pastor. No, advertiros unos a otros si conocéis la verdad a fondo. Advertiros los unos a los otros todos los días, mientras dure el día de hoy, para que ninguno sea engañado por el pecado y se endurezca contra Dios. Pues si somos fieles hasta el fin, confiando en Dios, con la misma firmeza que teníamos al principio, cuando creímos en Él, entonces tendremos parte en todo lo que le pertenece a Cristo. Hoy en día se habla mucho de estar indignado. Hay muchas personas indignadas. Es un sentimiento intenso de enfado que provoca algo que hemos visto, algo que nos han dicho, algo que consideramos injusto, ofensivo, y nos sentimos indignados. Pero ¿cuántas personas escucháis a vuestro alrededor que se consideren indignos de recibir todo lo que reciben? No hay tantos. No hay tantos. Hay mucha persona indignada, mucha persona que no cree merecer lo que le están haciendo. Pero hay pocas personas que se sientan indignas de tener tanto como tienen. No es algo común encontrar personas que digan: no me merezco todo lo que Dios me ha dado. No soy digno. Como decía aquel centurión: Señor, yo no soy digno de que tú entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Y el Señor reconoció en él un hombre temeroso de Dios, un hombre que sabía valorar lo que se le estaba dando. No soy digno. O aquel publicano que se sentaba en la sinagoga y decía: Señor, no soy digno, sé acepto a mí, séme propicio, Señor. Qué pocas personas vamos a encontrar que se consideren indignas de recibir todo lo que están recibiendo. Y en nuestros días, nosotros vivimos en una situación de privilegio frente a tantas y tantas personas. Lo que está haciendo Santiago realmente no es otra cosa que advertirles de que no deben apartarse de su relación con Dios. Al final, cuando exhortamos a alguien a que se acerque al Señor, le estamos queriendo advertir de que necesita acercarse a Cristo. Nada más, nada más. ¿Y cómo? Por medio de la palabra. Pero déjame que vayamos a la palabra apartarse. En algunas traducciones se habla de extraviarse. La palabra en el griego es planao, y se podría traducir también como divagar. O sea que tendríamos tres acepciones: apartarse, extraviarse o divagar. Y claro, ¿qué es divagar? Divagar es hablar, pensar con desorden. Desordenadamente, divagar. O sin tener un objetivo claro, como Alicia, no sabía, no le importaba dónde ir. Apartarse de un asunto principal, andar de una parte hacia otra sin ir a ningún sitio concreto, es entrar en una deriva espiritual.
Lo que está queriendo decir Santiago es aquí, es si alguien entra en deriva espiritual, sin tenerlo claro, vosotros sois responsables de acercarlo a Cristo otra vez, de advertirle. Eso es exhortar. En Proverbios, Salomón, en el capítulo 14, verso 8, lo dice de una forma meridianamente clara. Dice Salomón, Proverbios 14, 8, los prudentes saben a dónde van. Los prudentes saben a dónde van, pero los necios se engañan a sí mismos. Y ahora la pregunta que me cabe a mí hacerme en esta mañana, a mí, ¿soy una persona prudente que sabe a dónde va? ¿Soy una persona prudente que tengo una mentalidad de reino de los cielos? ¿Soy una persona que ha reconocido que Cristo pagó por mi vida? Por lo tanto, ya no soy mío, sino que le pertenezco y me compró con un propósito, que es el de llevar su reino, que está en los cielos, a esta tierra. Soy consciente de que Cristo me ha hecho sacerdote o puente entre lo que está ocurriendo en los cielos. Yo soy un puente que lo traigo aquí a la tierra. Soy consciente de que pagó por mi vida para que yo me convierta en ese puente, porque cuando decimos voy a evangelizar, voy a testificar, voy a hacer esto, voy a hacer aquello en la iglesia, lo que tengo que pensar es que estoy trayendo ese reino de los cielos donde Cristo está sentado a la diestra del Padre intercediendo por mí, lo voy a llevar al lugar donde me encuentro. ¿Soy consciente de eso constantemente? Esto es muy importante porque tenemos que tener claro para qué hemos sido comprados con la sangre de Cristo. ¿Tengo esa mentalidad de reino de los cielos? No, son preguntas que me hago a mí mismo y que tengo que recordarme constantemente. ¿Hacia dónde voy? ¿Dónde estoy? ¿Quién soy? Si esto lo pierdo de vista, puedo entrar en una deriva espiritual muy dañina para mí. Y creyendo que soy una persona religiosa, en realidad solo estoy siendo eso, una persona que asiste a rituales, que escucha, etcétera, etcétera, pero que realmente no tengo esa mentalidad de reino en mi vida. Vamos a ver cuál es el corazón de Cristo cuando ve a las personas, ¿no? Fijémonos en Marcos 6:34. Marcos 6:34 dice, cuando Jesús salió de la barca, vio a la gran multitud y tuvo ¿qué? Compasión de ellos. Ese es el corazón de Cristo. Tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas sin pastor. Ovejas que no saben dónde tienen que ir. Entonces comenzó ¿a qué? A enseñarles muchas cosas. ¿Qué hace el Señor cuando ve a las ovejas sin pastor? ¿Qué hace cuando siente compasión? Les enseña. ¿Qué nos dice Santiago que tenemos que hacer con una persona que vemos que se está extraviando? Tenemos que corregirla, tenemos que enseñarle. Esa es nuestra responsabilidad. ¿De qué me sirve a mí leer muchos libros? ¿De qué me sirve entender muchas cosas del reino si luego jamás le van a servir a nadie más? Quizás Dios deje de darme eso porque tampoco voy a hacer uso de eso, ¿verdad? Mateo 9:36, otra historia muy similar. Cuando vio a las multitudes, Jesús les tuvo compasión porque estaban confundidas y desamparadas, como ovejas sin pastor, y a sus discípulos les dijo, la cosecha es grande, pero los obreros son pocos, así que orar al Señor, que está a cargo de la cosecha, y pedirle que envíe obreros a sus campos. Eso es tener un corazón como el de Cristo, tener compasión de las personas y desear que el Señor envíe obreros para que no divaguen.
para que sepan dónde van. Y aquí quería hacer un paréntesis, es que la verdad no basta con conocerla, no basta con que conozcamos la verdad. La verdad hay que creerla. Y no solamente hay que creerla, es que hay que amarla y hay que obedecerla. Podríamos poner muchos ejemplos, pero yo os voy a poner uno. Había un hombre principal de la sinagoga, un fariseo judío, en Mateo 22:16. Mateo 22:16, y dice lo siguiente, fíjate, se acerca a Cristo y le dice, enseñas con verdad el camino de Dios, eres imparcial y no tienes favoritismos. Fíjate, qué maravilla, ¿no? Parece una persona que reconoce en Cristo todas estas cosas. Dice, no, tú eres un hombre que enseñas con verdad el camino de Dios, eres imparcial y no tienes favoritismos. Pero en sí, este hombre no tiene ningún interés en lo que Cristo enseña, no tiene ningún interés en hacer lo que Cristo dice. Sabe que enseña la verdad, sabe que no hace acepción de personas, sabe que es un gran maestro, pero él no está dispuesto a dar un paso detrás de Cristo. Esto es muy peligroso. Estos casos encontramos en el Evangelio varios. Personas que le decían a Cristo, no, tú eres un gran maestro. Tú eres, o sea, reconocían la verdad, pero no estaban dispuestos ni a creerla ni a obedecerla. No basta con conocer la verdad. Necesitamos creerla y amarla. Estamos en Cristo no solo por la bendición que supone. Cantábamos en esta canción, dice, no estoy contigo por tu bendición. Es verdad. Si solamente estamos en Cristo, si solamente buscamos de Cristo por las bendiciones que va a traer a nuestra vida, estamos errando. Estamos errando. Porque esa no es la mentalidad del reino. Estamos aquí y estamos escuchando su palabra en primera instancia para que el Señor nos hable a nosotros. Pero más a más, estamos aquí para entender de qué manera puedo ayudar a otros con esa palabra que tú me das. ¿De qué manera puedo influir en el entorno donde me muevo con mi mentalidad del reino de los cielos? No estoy aquí solamente por la bendición. Me ha encantado esa canción. Me gusta mucho. Es que además el Señor os ha guiado a elegirla. Estoy convencido, el Espíritu del Señor os ha guiado. Estamos en Cristo para realizar una gran comisión, que es llevar el mensaje del Evangelio a todo pueblo y nación. Y esa mentalidad tiene que empaparnos. Tiene que empaparnos. Cuando dijo el Señor Jesús, el Espíritu Santo que yo os daré, os guiará a toda la verdad. Pero no solamente os guiará a toda la verdad, dice, tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Pero para qué? Para que lo usemos para su gloria. Verso 20, el segundo de los versículos. Podéis estar seguros de que quien haga volver al pecador de su mal camino, salvará a esa persona de la muerte y traerá como resultado el perdón de muchos pecados. O como dice otra versión, cubrirá multitud de pecados. Entramos ya en materia, ¿verdad? La exhortación. Advertir contacto a las personas de la Iglesia es una de las labores más difíciles que se dan entre creyentes. Advertir y exhortar es una labor muy difícil, muy mal entendida. 4 cosas. La primera, podemos confundir el que se preocupen por nosotros con que nos están juzgando. Primer peligro, no te están juzgando, te están advirtiendo con amor y te están exhortando con amor. ¿Cómo tienes el pelo? ¿Cortito o largo? Si lo tienes largo, te podrán coger. Y de ahí la mano. Pero si tienes un pelo corto, que no quieres que nadie te lo toque, vas a pasarlo mal.
Vas a confundir la exhortación con el juicio. Cuidado, no es lo mismo. Por otra parte, la persona que exhorta tiene que exhortar, no tiene que enjuiciar. ¿Para eso qué hace falta? Sabiduría, amor, mucho amor, mucho amor. Segunda cosa, no deberíamos pensar jamás como pensó Caín. Caín dijo, ¿soy yo acaso el guardia de mi hermano? Pero también podríamos ponernos en el otro orden y decir, ¿eres tú mi guardián? ¿Verdad? Por una parte, podemos eludir la responsabilidad, yo no soy el guardián de mi hermano. O por otra parte, podemos caer en lo contrario y decir, tú no eres mi guardián. ¿A ti quién te ha puesto por guardia mío? Bueno, si estás en la iglesia, si eres parte del cuerpo de Cristo, tienes que llevar el pelo largo. Y tienes que estar dispuesto a que de vez en cuando un hermano o una hermana, aunque lleve menos tiempo que tú, te pueda decir o exhortar con la palabra. Dios ha puesto personas cerca de ti. Por eso ha hecho la iglesia. Por eso estamos en la iglesia. Porque nos necesitamos. Y porque quizás yo no estoy viendo algo, pero Jesús sí. Y Él me puede decir, Andrés, como sigas por ahí, vas mal. Claro, yo le voy a decir, pero Jesús, ¿tú quién eres? ¿Tú sabes con quién estás hablando? 37 años, por favor. No, el Señor puede usar a cualquier persona que recién ha llegado a la iglesia para confrontarme con algo que está viendo en mí. Aunque lo normal es que sean personas que tienen una cierta madurez y que ya tienen unas experiencias y que por medio de esas experiencias pues te pueden advertir, con amor, pero te pueden advertir. Tercero, los extraviados no están aguardando a que se los traiga de nuevo a la verdad. El problema es que cuando nos metemos en esa deriva espiritual, no es que nos quedemos en el sitio, no, es que cada vez como las arenas movedizas, nos vamos metiendo más y más y más y más. No, ¿me explico? O sea, el problema es que estamos en un lugar cenagoso donde nos hemos metido y que lejos de estar en esa posición donde estábamos, cada vez nos vamos a hundir más y más y más. Y en cuarto lugar, no son ovejas extraviadas de las que habla aquí Santiago. Son personas que han estado y que necesariamente deben volver a los caminos del Señor. Si alguien se ha extraviado de la verdad. La iglesia debe preocuparse, y cuando digo iglesia quiero decir todos debemos preocuparnos por todos. No solamente por cuando uno está enfermito o no solamente cuando uno organiza un café, una fiesta, no. En todos los órdenes. En todos los órdenes. Mirad, yo no sé si alguna vez lo he contado, el problema que a veces tenemos cuando nos encontramos en esa deriva espiritual es que somos como la rana en el agua tibia. Sabéis bien la historia, ¿verdad? Si tú quieres cocer una rana, la quieres matar, no le vas a echar al agua hirviendo, porque cuando echas una rana al agua hirviendo, ¡pling!, cuando la toca bota y se va. Tienes que ponerla en agua tibia. Yo nunca lo he hecho, pero bueno. Pero tienes que ponerla en agua templadita, ir subiendo la temperatura rápidamente. Cuando la rana se da cuenta, ya está aturdida y la muerte es segura. La persona que se extravía de la verdad, la persona que se aleja de la verdad, siente un cierto placer, una sensación de libertad, de agua templadita. ¿Pero qué dice el Señor del agua templadita? Es más vale que fueras frío o caliente, porque de lo contrario te vomitaré de mi boca. Bueno, si te vomita el Señor de su boca es que estabas dentro. Cuidado con estas cosas, Cuidado con estas cosas. El pecado siempre acarrea muerte, indefectiblemente, por inofensivo que parezca. Por inofensivo que parezca, porque nunca nos va a dejar en el mismo sitio, nos va a ir hundiendo cada vez más. Lo que más debe importarte no es que el pastor se entere de algo que has hecho,
De verdad, eso es lo menos importante. Eso es una tontería. Permitirme la expresión. Que el pastor se entere de algo que has hecho, no tiene importancia. Es un momento de vergüenza, es un momento de tristeza, pero si hay arrepentimiento y si se le pide perdón al Señor, el Señor está dispuesto a restaurarnos. Cuando dice aquí el apóstol Santiago que la salvación, dice, habrá cubierto cantidad de pecados, que lo librará de la muerte, la salvación siempre pertenece a Cristo. La salvación, la vida solamente la imparte Cristo. Pero nosotros somos colaboradores juntamente con Cristo en esa salvación en la que estamos inmersos. Somos colaboradores con Cristo en su obra. Por eso, por una parte, Cristo te está llamando a que aceptes la exhortación, pero también te está llamando a que exhortes con amor. Y es así como cierra su epístola a Santiago. Es algo maravilloso. Nos ha dicho cuántos problemas puede acarrear la lengua, el dinero, esto, lo otro. Dice, pero mira, al final nos deja una encomienda. Y esa es la encomienda que yo te quiero dejar en esta mañana. Es que tomes esa mente de reino, de pertenencia a Cristo. Y que te preocupes de las personas que Dios ha puesto cerca de ti. Que si estás aprendiendo de Cristo, que si estás escuchando domingo tras domingo, si ves que la verdad está en lo que estás escuchando, que la apliques. Que la apliques. Mira, nuestra responsabilidad no consiste en hacernos cargo de las decisiones de las personas que nos rodean. No, yo no soy responsable de las decisiones que tú tomas. Ni tú eres responsable de las decisiones que yo tomo. Yo soy responsable de traerte alimento, de traerte palabra, de exhortarte con amor. Porque lo que está en juego no es un rato de tristeza o de vergüenza, lo que está en juego es muchísimo más. Pero yo no soy responsable de tus decisiones. Eso es como si alguien me pidiera a mí que, aparte de darle la comida, yo la masticara y la digiriera. No te serviría de nada. La persona que exhorta te presenta la verdad con amor por tu bien. Pero eres tú quien tiene que tomar las decisiones. Eres tú la que tiene que reaccionar. No pienses que te están juzgando cuando te están exhortando. Y por otra parte, no deseches la responsabilidad que Dios te da como creyente. Como creyente tienes la obligación y la responsabilidad de conocer a fondo la verdad del Evangelio, conocerla muy a fondo, y no solamente eso, sino utilizarla para beneficio de las personas que tienes cerca, que Dios ha puesto como tu cruz, digamos. ¿No tienes familiares cerca? Ora diariamente por ellos. Ora. No eres responsable de sus decisiones, pero sí eres responsable de orar por ellos y decirles la verdad. Tienes hermanos, hermanas que estás observando que la deriva que están tomando no es la adecuada. Los estás viendo. Tenemos una responsabilidad frente a Dios por ellos. Proverbios lo que hace es redundar. ¿Cómo termina Santiago? Dice, y cubrirá multitud de pecados. Dice Proverbios capítulo 10, verso 12, el odio provoca peleas, pero el amor cubre todas las ofensas o multitud de pecados. El amor cubre multitud de pecados. Cuando nosotros exhortamos a una persona a volverse a Cristo, y esta persona se vuelve a Él, pidiéndole perdón, no a nosotros, sino a Él, perdón, y vuelve a retomar en la senda de la verdad, dices, habrás hecho algo maravilloso colaborando con el Señor. No creo que hubiera otra forma más maravillosa de terminar la epístola de Santiago. No lo hay.
Yo en estos 15 semanas o 16 he vuelto a redescubrir la epístola de Santiago de una forma más profunda. Y nos deja con esta encomienda. Como creyente, cuídate de aceptar las exhortaciones que se te hacen y por otra parte, eres responsable también de advertir y de exhortar con amor a quienes tienes cerca, porque conoces la verdad y como la conoces, eres responsable. Como diría el Señor Jesús, si no la conocierais, no lo seríais, no seríais responsables, pero como la conoces, sí eres responsable. Y esto va para mí y esto va para ti. Que el Señor os bendiga, que el Señor os bendiga mucho. Amén.